1. El elemento de Hufflepuff es la tierra, y es por eso por lo que se eligieron los colores amarillo que simboliza el trigo y el negro que simboliza el suelo. Esta relación de los Hufflepuff con la naturaleza hace que regularmente sean buenos en herbología. 2. Helga Hufflepuff nació en Gales, en la época medieval, y esto se refuerza y le da credibilidad al hecho de que en el Wizarding World de Harry Potter de Universal, el retrato de Helga Hufflepuff habla con acento galés, en el Forbidden Journey Ride, dando un origen muy interesante a este personaje. 3. Tanto en su cromo de rana de chocolate como en su ilustración oficial de J.K. Rowling, Helga Hufflepuff es representada como una mujer regordeta con cabello rojizo. Sin embargo, en Pottermore y la mayoría de las representaciones tiene el cabello castaño, ojos azules, una amplia sonrisa y usualmente viste con un vestido marrón o amarillo. 4. Todos saben que el fraile gordo es el fantasma de Hufflepuff, pero pocos conocen su historia, ya que no se cuenta en los libros ni en las películas, solamente en Wizarding World. Este fantasma fue un mago que asistió a Hogwarts seleccionado a Hufflepuff. Ahí conoció a la mismísima Helga Hufflepuff siendo su alumno. Amaba la comida y bebida y por eso siempre tuvo un cuerpo grande y gordo. Era un hombre bondadoso, pero este atributo fue su perdición. Tras graduarse del colegio se unió al clero Muggle como parte de una orden mendicante, o sea que pasó mucho tiempo en su vida mendigando en nombre de la caridad. Por desgracia, los clérigos de su iglesia comenzaron a sospechar de él por su capacidad de curar la varicela simplemente golpeando a los campesinos con una varita y su tonto hábito de sacar conejos de la copa de comunión. Fue ejecutado por brujería y tras su muerte regresó a Hogwarts, donde se convirtió en el fantasma de Hufflepuff. Se desconoce su nombre verdadero. 5. El nombre Helga proviene del nórdico antiguo y significa santa o bendita, mientras que Huff se le asocia con la palabra hojaldre, que es un término medieval para referirse a la panadería, y sabemos que Helga era muy buena en eso. Además, su animal el tejón en la mitología celta representa una guía y simboliza al ser trabajador, una cualidad de su casa de Hogwarts. 6. En las primeras ediciones alemanas de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, tanto Helga Hufflepuff como Rowena Ravenclaw son mencionados como si fueran hombres en la canción del sombrero seleccionador. Esto fue corregido en ediciones posteriores del libro, dándole su verdadero sexo. 7. Los Hufflepuff son personas trabajadoras, amables, honestas y leales. Tienen un fuerte código moral y un sentido del bien y el mal, pero esto provoca que no sean tan competitivos con las otras casas y pasen desapercibidos por todos, siendo tímidos e introvertidos. 8. Los Hufflepuff no presumen sus logros. Son humildes o no les interesa la fama. Por eso se cree que es la casa con los magos y brujas con menor talento de todas las casas al ser menos selectivos. Pero esto no es verdad. De Hufflepuff han salido grandes magos y brujas, como por ejemplo el magizólogo Newt Scamander, Larry Manser, Bridget Wenlock y la exministra de magia Artemisia Lupin, además de Nymphadora Tonks y Cedric Diggory. 9. Los dormitorios y la sala común de Hufflepuff es la única que no ha sido mostrada ni en los libros ni en las películas, y es la única que tiene medios repelentes en caso de intrusos. Se accede por el pasillo que lleva a las cocinas de Hogwarts, pasando delante del bodegón que forma la entrada de las cocinas. Ahí encontrarán una gran pila de barriles. Allí hay un hueco oscuro en la piedra a la derecha del corredor. En el segundo barril, empezando por abajo, en medio de la segunda fila, se abrirá si se golpea al ritmo de Helga Hufflepuff, o sea, 5 toques. Pero si el barril se golpea mal, la tapa de todos los barriles se abrirá y los empapará de vinagre. Los dormitorios tienen puertas circulares como las casas de los hobbits del Señor de los Anillos, y es una de las salas comunes más acogedoras de todas.
10. Helga Hufflepuff y Rowena Ravenclaw eran mejores amigas. Se desconoce si desde antes de la creación de Hogwarts o después fue que comenzaron a hacerlo. Sin embargo, ambas compartían sus conocimientos en sus ramas más fuertes de la magia, nutriendo sus poderes y habilidades. 11. Helga Hufflepuff era experta e inigualable en los encantamientos, sobre todo en los que tuvieran que ver con la preparación de comida, y es que sus recetas mágicas eran legendarias en todo el mundo. Nadie preparaba comida tan deliciosa con la magia como ella, y hasta la fecha sus recetas son usadas en Hogwarts para preparar los mejores platillos en los banquetes. 12. En Hogwarts, Helga Hufflepuff seleccionaba a sus alumnos de una manera muy distinta de sus amigos fundadores. A ella no le importaba para nada las cualidades de sus alumnos, siempre y cuando quisieran aprender. Ella aceptaría a todos y les enseñaría todo lo que sabía. Tampoco le importaba para nada la pureza de la sangre o cualquiera de esas cosas. Pensaba que la educación mágica debía ser dada a todo alumno. Por ello, algunos Hufflepuff, aunque no sean trabajadores como dice las características de su casa, pertenecen allí porque no tienen las aptitudes suficientes para estar en las otras casas del colegio. 13. La jefa de la casa Hufflepuff es Pomona Sprout, la profesora de herbología del colegio, pero se desconoce quién fue el jefe después de ella. Es probable, eso sí, que antes de ella fuera Herbert Beatty, el antiguo profesor de herbología que trabajó bajo la dirección de Armando Dippet. 14. Helga Hufflepuff respetaba a todo ser viviente, buscaba la paz y la armonía entre todos. Por eso, siempre tuvo especial simpatía con los elfos domésticos, que eran seres increíblemente poderosos, pero que aún así servían a los magos, fieles hasta la muerte o hasta que los liberaran. Este comportamiento noble de los elfos conmovía tremendamente a Helga, quien odiaba que fueran maltratados por sus dueños, por lo que organizó un gran movimiento de apoyo y reunió a muchísimos que no tenían amos o habían sido liberados para que trabajaran en las cocinas de Hogwarts bajo su cuidado y supervisión, dándoles un lugar donde pudieran realizar sus trabajos sin que nadie los maltratara o los hiciera menos. Fue a ellos también a quienes les enseñó sus recetas mágicas y quienes se encargaron de guardarlas hasta nuestros días. 15. La copa de Hufflepuff era un gran tesoro de Helga Hufflepuff. Este artefacto mágico tenía grandes poderes relacionados con la creación de comida mágica y fue siendo heredada entre los descendientes de la fundadora hasta las manos de Hepzibah Smith. Por desgracia desconocemos sus poderes exactos, ya que jamás fue usada de algún modo donde pudiéramos verla. En un principio Rowling había planeado que en vez de una copa, esta sería un caldero donde Helga cocinaba, pero después pensó que un caldero era algo demasiado grande y pesado, por lo que decidió mejor que fuera una copa de oro. 16. Helga Hufflepuff fue subestimada por muchos magos y brujas, creyendo que era una bruja débil y sin mucho potencial. Sin embargo, esto es un error. Cada que intentaron atentar contra ella, demostró ser una experta conocedora de encantamientos combativos y demostró ser tan poderosa como los demás fundadores, tomando con la guardia baja al mismísimo Salazar Slytherin, quien desde entonces la respetó y se hizo su gran amigo hasta que abandonó el colegio. 17. Al principio J.K. Rowling pensaba que el animal de Hufflepuff fuera un oso, pero al final se decidió por el tejón. ¿A ustedes les habría gustado más que fuera un oso? 18. Hufflepuff es la única casa que jamás ha tenido un mago tenebroso en sus filas. De esta noble casa no existen magos que se interesaran en la magia tenebrosa, a excepción claro de la línea del tiempo alternativa que se maneja en el legado maldito, donde Cedric Diggory se convierte en un mortífago, aunque al ser una línea alternativa que se desvanece, no la cuento. Además de que más del 70% de los fans de la saga insiste en no tomar en cuenta los sucesos del legado maldito. 19. En las adaptaciones cinematográficas de Harry Potter, fue Robert Pattinson quien interpretó el papel de Cedric Diggory. El actor afirmó en una entrevista que prefiere volver a interpretar a Cedric Diggory que a su personaje Edward Cullen de Crepúsculo. 20. Neville Longbottom estuvo a punto de ser enviado a la casa Hufflepuff.
Él mismo creía que quizás sería su mejor casa, ya que se sentía un inútil. Finalmente el sombrero seleccionador lo puso en Gryffindor y no se equivocó, ya que se convirtió en uno de los pocos que lograron sacar la espada de Gryffindor del sombrero seleccionador, aunque su mejor materia es herbología, como si fuera un Hufflepuff. 21. Hufflepuff es la casa favorita de J.K. Rowling y sobre esto dijo lo siguiente: esto puede sorprender a la gente, pero es la verdad. De muchas maneras, Hufflepuff es mi casa favorita. Se llega a un punto en el libro final donde cada casa tiene la opción de decidir algo importante. Los Slytherin, por razones que son comprensibles, deciden que prefieren no quedarse, aunque algunos de ellos regresan al final. Los Ravenclaw deciden que algunos se quedan y otros no. Los Hufflepuff y Gryffindor se quedan. Ahora, los Gryffindor son una gran cantidad de personas temerarias y fanfarronas. Así son las cosas, yo soy Gryffindor, pero los Hufflepuff se quedaron por una razón diferente. No estaban tratando de alardear ni estaban siendo imprudentes, solo querían hacer el bien y esa es la esencia de Hufflepuff. Mi hija mayor, Jessica, me dijo algo muy profundo. Aclaro que ella no es Hufflepuff. Dijo que todos deberían ser Hufflepuff y así el mundo sería mejor. Por lo que no se decepcionen en absoluto si alguno es clasificado en esta casa. 22. Es irónico que con frecuencia se subestime a Hufflepuff, dado que su mascota, el tejón, es uno de los animales más agresivos. El tejón africano es conocido por ser inmune a las picaduras de abejas africanas y pueden defenderse y asesinar serpientes. 23. El hecho de que el color secundario de Hufflepuff sea el negro y simbolice la tierra, habla de la humildad de los pertenecientes de esta casa, ya que los colores secundarios de las demás casas hacen referencia al oro, la plata y el bronce, metales de gran valor. 24. Newt Scamander es uno de los Hufflepuff más famosos de la historia, y un retrato de él está presente en la oficina del director de Hogwarts, donde indica que murió en 1992 y fue director del colegio. Esto en Harry Potter y la Cámara Secreta. Sin embargo, esto no cuadra con la cronología de Wizarding World, donde establece que Newt Scamander sigue con vida, por lo que la idea de que Newt sea director del colegio no es canónica y solo fue un error de las películas. 25. Hay una teoría que dice que Zacharias Smith está relacionado con Hepzibah Smith y por lo tanto es descendiente de Helga Hufflepuff. Aunque bueno, el apellido Smith es muy pero muy común, pero los nombres Zacarías y Hepzibah son nombres poco comunes de origen hebreo y ahí también hay relación. En todo caso de que esto fuera cierto, Zacarías no tiene realmente mucho de Hufflepuff a pesar de estar en esta casa, ya que no es muy leal ni juega limpio. Es uno de los que no participó en la batalla de Hogwarts, viéndosele por última vez huyendo tras empujar a los de primer año. Es posible que solo esté en Hufflepuff porque no tenía las cualidades necesarias para estar en las otras casas de Hogwarts. 26. Hufflepuff es la casa con menos integrantes en el mundo y la casa menos popular de todas. Sin embargo, la venta de mercancía de esta casa ha aumentado considerablemente desde el estreno de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. ¿Quiénes de ustedes son Hufflepuff? 1. Slytherin tiene el fantasma más aterrador de todo el colegio, el Barón Sanguinario. Un mago que estaba enamorado de Lena Ravenclaw, la hija de la fundadora de Ravenclaw. Ella lo rechazó y en un acto de furia, el varón la asesinó de una manera horrible, quedando manchado de su sangre. Al darse cuenta de lo que había hecho, se apuñaló él mismo y se convirtió en un fantasma junto con Helena, quien se convirtió en la Dama Gris. Ambos regresaron desde Albania, donde murieron, hasta Hogwarts y se convirtieron en fantasmas de las casas. La sangre de Helena aún mancha la ropa del Barón Sanguinario, recordándole para toda la eternidad su atroz delito. 2. Se desconoce exactamente dónde nació Salazar Slytherin, probablemente en Irlanda o Gran Bretaña.
Lo que sí se sabe es que se crió en un área pantanosa. Se teoriza que pudo ser en los Fens del este de Inglaterra, que son regiones naturales de marismas, pero nada está confirmado. También tendría sentido que Slytherin viniera de Irlanda, dando a los 4 fundadores orígenes en los 4 países principales que conforman la gran mayoría de los estudiantes de Hogwarts: Escocia Ravenclaw, Gales Hufflepuff, Inglaterra Gryffindor, Irlanda Slytherin. Sin embargo, en Irlanda no hay serpientes. Claro que es probable que Slytherin cambiara de hogar siendo joven a las áreas pantanosas. 3. El elemento de Slytherin es el agua, debido a que las serpientes se asocian con el mar y los lagos en la mitología europea occidental. En las culturas celtas, el agua se ve como un portal a otro mundo y la pureza de un ser, lo que da el simbolismo de Slytherin y su deseo de una comunidad mágica de sangre pura. El color verde simboliza el color de los lagos, ríos y pantanos, así como el color plata la lluvia gris. 4. Es probable que el vivir en pantanos, donde seguramente había reptiles y serpientes, le dio a la familia Slytherin la increíble habilidad de hablar con las serpientes, o sea, ser hablantes de Parcel, la lengua de las serpientes. Que haya sido por esto no está confirmado, pero la relación es inevitable. 5. Por lo anterior es que el animal insignia de Salazar Slytherin es la serpiente, y sus colores característicos el verde y plata. De hecho, no solo hablaba con las serpientes normales, sino también era capaz de hablar con otras criaturas parecidas como los basiliscos y las serpientes cornudas, y poder controlarlas al mismo tiempo. Sus descendientes también adquirieron esta habilidad, o al menos la mayoría de ellos. Voldemort, al ser uno, también podía comunicarse con las serpientes. 6. Otra de las grandes habilidades de Slytherin era la crianza de animales fantásticos, sobre todo la cría de basiliscos, algo que no era para nada común. Y al poder hablar con estos basiliscos y controlarlos, eran sus poderosos aliados. De ahí que dejara un joven basilisco escondido en la cámara secreta antes de irse del colegio, naciendo así la leyenda del heredero de Slytherin que abriría la cámara y exterminaría a los nacidos de Muggles. 7. Salazar odiaba rotundamente a los Muggles y a los nacidos de Muggles. Era un mago orgulloso de sangre pura, por lo que solo aceptaba en su casa a sangre pura. Se rehusaba a enseñar a otros que no lo fueran. Se desconoce hasta la fecha por qué Slytherin odiaba tanto a los Muggles. Quizás un día lo sepamos cuando Rowling lo revele, pero quizás se deba a la persecución que se dio en esos tiempos a las personas mágicas. 8. Los Slytherin, si bien son ambiciosos, astutos y buenos en el sentido de la autopreservación, también pueden ser sumamente inteligentes, determinados e ingeniosos. Son buenos como líderes y a menudo son seguros de sí mismos. 9. A pesar de la mala reputación de los Slytherin, ellos tienen una tendencia al verdadero amor y también al amor obsesivo. Les explico. Severus Snape amó con locura toda su vida a Lily Evans. Por ella hizo todo lo bueno en su vida, pero no fue correspondido porque nunca tuvo el valor de confesarlo. Por otra parte, el varón sanguinario amaba a Helena Ravenclaw y su amor lo llevó a asesinarla, o bueno, su obsesión. Bellatrix Lestrange amaba locamente a Voldemort al grado de conseguir que tuvieran una hija. Si bien Voldemort es incapaz de amar, su madre, que era descendiente de Slytherin, se enamoró perdidamente de Tom Riddle padre, engañándolo con un filtro de amor. Por todo esto se especula que Salazar Slytherin pudo haberse enamorado y haber perdido su amor por culpa de los Muggles, naciendo su odio por ellos. 10. Aunque muchos piensan que la pureza de la sangre es el factor más importante para ser un Slytherin, esto no es verdad, ya que ha habido estudiantes nacidos de Muggles en la casa, aunque esto es sumamente raro. También hay muchos mestizos en ella. J.K. Rowling iba a crear un personaje de Slytherin llamado Mafalda, que sería la hija de un Squib y una madre Muggle. Su papel sería el de espiar las conversaciones mantenidas entre los hijos de mortífagos de su casa y decírselas al trío de oro. Sin embargo, Rowling decidió no incluirla al final.
11. Slytherin fue el mejor amigo de Godric Gryffindor. Antes de la terrible pelea que tuvieron los fundadores por las ideas de la pureza de sangre de Salazar, él era el mejor amigo desde la juventud de Godric Gryffindor, por lo que la pelea de ambos por su ideología fue bastante dolorosa y desde entonces ambas casas parecen estar completamente peleadas hasta nuestros días. 12. La varita de Salazar Slytherin no fue comprada con Ollivanders. Fue él mismo quien la fabricó con madera de serpiente y un núcleo de cuerno de basilisco, de los basiliscos que también criaba. Algo que por cierto es un delito. Estaba prohibido la crianza de basiliscos desde la época medieval porque eran muy peligrosos. Esta varita mágica era muy especial ya que poseía la habilidad de dormir, cuando se le indicaba con la lengua Parcel y nadie podía usarla. Tiempo después, la varita pasó de generación en generación por la familia Gaunt, de donde Aisle, descendiente de Salazar y fundadora de Ilvermorny, se la robó a su tía Gormlaith Gaunt, escapando al Nuevo Mundo. Pero esto ya es otra historia que pueden escuchar en mi video sobre la fundación de Ilvermorny. 13. Los estudiantes de Slytherin poseen una habilidad nata para las pociones. Horace Slughorn y Severus Snape, ambos jefes de la casa Slytherin en tiempos diferentes, fueron profesores de pociones. También los Slytherin son hábiles en la oclumancia. La mayoría de oclumantes han estudiado siendo Slytherin. Entre ellos conocemos a Voldemort, Severus Snape, Bellatrix Lestrange, Draco Malfoy y Horace Slughorn. 14. J.K. Rowling declaró en 2017 en una entrevista que Slytherin ya no es el bastión de sangre pura que alguna vez fue. Sin embargo, su oscura reputación aún perdura, de ahí que Albus Severus Potter tuviera miedo de ser Slytherin. La reputación de los Slytherin comenzó a cambiar desde que Horace Slughorn llegó a ayudar en la batalla de Hogwarts con refuerzos entre los que se encontraban Slytherins y también el sacrificio de Severus Snape. 15. Algo curioso de la varita de Slytherin es que la madera de serpiente con la que es hecha no se encuentra naturalmente en el viejo mundo como llamaban los muggles a Europa. Solo existe en América o Australia, y para adquirir esta madera, Slytherin tuvo que viajar al Nuevo Mundo o bien comerciar con alguien de allí. Esto es antes del año 1000 después de Cristo, cuando los muggles aún no llegaban a América, así que los magos tuvieron que viajar a partes desconocidas antes que ellos. 16. Muchos están confundidos en lo siguiente. Voldemort es descendiente tanto de Salazar Slytherin como de Cadmus Peverell, uno de los hermanos donde se describen a las reliquias de la muerte. Sin embargo, no hay evidencia de que Slytherin sea un antepasado de los Peverell. Esto es completamente diferente. 17. Hay teorías que cuentan que Slytherin era un mago tenebroso y que no solo sus delitos se limitaban a la crianza de basiliscos, sino que originalmente construyó la cámara secreta para enseñar magia oscura a los estudiantes. Él era capaz de lanzar las 3 maldiciones imperdonables, que en ese tiempo no eran imperdonables y cualquiera podía usarlas. También era muy hábil en objetos malditos y experto en todo tipo de magia oscura. 18. En toda la saga de libros de Harry Potter, Slytherin es la primera casa que se menciona por Draco Malfoy y también es la última mencionada por Albus Severus Potter. 19. Tanto Gilderoy Lockhart como Peter Pettigrew estuvieron a punto de ser seleccionados por el sombrero a la casa Slytherin, pero al final fueron enviados a Ravenclaw y Gryffindor. 20. Desde un inicio, Salazar Slytherin estuvo en contra de enseñar a nacidos de muggles en Hogwarts. Durante muchos años enseñando, lo aceptó hasta que no pudo más y se rebeló contra los otros fundadores. Nadie más lo apoyó y finalmente decidió irse del colegio. Se dice que antes tuvo una increíble pelea contra Godric Gryffindor, terminando también su amistad. Muchos expertos de la magia afirman en sus estudios que Slytherin al final de su vida se reconcilió con los fundadores y regresó al colegio a enseñar, muriendo allí de avanzada edad. Pero esta teoría se desmiente, ya que la cámara secreta sí existía y si hubieran hecho las paces no habría dejado ahí al basilisco. 21. Crabbe y Goyle no son astutos ni ingeniosos, pero son Slytherin.
Esto es posible ya que el sombrero seleccionador los pudo poner ahí por proceso de eliminación, ya que no tienen las cualidades de las otras casas. No tenían la ética de trabajo ni honestidad de los Hufflepuff, la destreza académica de los Ravenclaw ni la valentía de los Gryffindor, por lo que el sombrero simplemente tomó en cuenta lo que deseaban por su historia familiar, colocándolos en Slytherin. 22. Phineas Nigellus Black fue Slytherin y el director menos querido de Hogwarts. Su retrato en una ocasión le dijo a Harry lo siguiente refiriéndose a los atributos de su casa: nosotros los Slytherin somos valientes, sí, pero no estúpidos. Cuando se nos dé la opción siempre elegiremos salvar nuestros propios cuellos. Esto no es totalmente cierto, ya que Severus Snape arriesgó su vida por proteger a Lily Evans y años más tarde también protegió a Harry. Otra excepción es que Regulus Black dio su vida en un intento por destruir el Horrocrux de Voldemort y salvar a su elfo doméstico Kreacher. 23. La sala común de los Slytherin se encuentra en las mazmorras del castillo y debajo del lago negro, por lo que la luz de la sala es verde. Para entrar en la sala común de Slytherin se debe decir en voz alta la contraseña a un tramo de muro de piedra húmeda. Si la contraseña es correcta, podrás entrar. En 1992, la contraseña era sangre pura. 24. Salazar Slytherin también tenía una reliquia. Esta era un relicario de oro pesado con una S serpentina en una brillante piedra verde incrustada en el frente. Originalmente no se sabe qué es lo que contenía dentro este relicario y qué guardaba ahí Slytherin, pero el relicario en sí es la reliquia de su casa. También estuvo de generación en generación. Finalmente fue Ron quien destruyó el relicario con la espada de Gryffindor, terminando con otro Horrocrux más de Voldemort. 25. En Hogwarts existen dos retratos de Salazar Slytherin. Uno de ellos lleva un pasadizo secreto protegido entre la antecámara de las mazmorras y la habitación lateral del vestíbulo. La contraseña para usarlo es Mortal Dread. Y el otro retrato se encuentra en la oficina del director junto con los demás retratos del director. 26. La estatua de Salazar Slytherin de la cámara secreta es descrita completamente en el libro, pero en las adaptaciones cinematográficas vemos nada más la cabeza. Después se reveló que la cámara estaba inundada, de modo que el resto de la estatua de Slytherin en la película está sumergida bajo el agua. 27. Según Rowling, Salazar Slytherin recibió su nombre del dictador portugués António de Oliveira Salazar, que gobernó desde 1932 hasta 1968, mientras que Slytherin viene de la combinación de las palabras slide, que es deslizarse, y sly, que es astuto, haciendo referencia también a las serpientes y sus movimientos. 28. Slytherin es una de las casas más populares en todo el mundo. Es la segunda en cuestión de integrantes a ella, siendo superada solo por Gryffindor, aunque Slytherin es la casa que más mercancía vende. Número 1. El fantasma de la casa Gryffindor es Sir Nicholas Mimsy Porpington, apodado Nick, casi decapitado. Sir Nicholas fue un mal estudiante de transformaciones y de adulto se asoció con muggles, siendo nombrado caballero de la corte real de Enrique VII. Por desgracia, en 1492 Sir Nicholas intentó enderezar los dientes torcidos de Lady Grip, fallando y haciendo que le creciesen colmillos. Fue arrestado y despojado de su varita, por lo que no pudo huir a su sentencia de muerte. Fue asesinado por decapitación o algo así. El hacha no tenía buen filo y se necesitó de 45 golpes, y aún así, su cabeza no fue cortada en su totalidad. 2. Godric Gryffindor nació en un pequeño pueblo al oeste de Inglaterra. Estaba en un gran páramo y con los años fue nombrado el Valle de Godric. En este pueblo ahora existe una comunidad mágica pequeña centrada en la plaza del pueblo, donde solo hay una iglesia, una oficina de correos, un pub y algunas tiendas. Aquí no solo vivió Godric Gryffindor, sino también integrantes de grandes familias mágicas como los Bagshot, Dumbledore, Potter, Peverell y otras más. 3.
Godric Gryffindor es el único fundador de Hogwarts del que no se menciona descendientes en la saga original. Durante un tiempo se especuló que el propio Harry Potter era descendiente de él, ya sea por su padre James Potter, que siempre vivió en este pueblo, o por su madre Lily Evans en una línea de Squibs. Sin embargo, esta teoría fue posteriormente desmentida por la propia Rowling. 4. A Gryffindor le corresponde el elemento fuego y por esa razón sus colores son el escarlata y el dorado. Estos se representan también con un león con melena y cola dorada. 5. Si bien los Gryffindor son valientes, audaces y determinados, también pueden caer en la imprudencia, tener mal genio y no hacer amistad con compañeros de otras casas. Según el exdirector Phineas Nigellus Black, los Gryffindor se involucran para hacer cosas heroicas sin sentido, y Severus Snape dice que son farsantes y arrogantes, aunque claro que ellos dos eran Slytherin, rivales desde tiempos antiguos de los Gryffindor. 6. Gryffindor fue considerado como el mejor duelista de su tiempo. Tenía un talento increíble para pelear con magia marcial y también era increíble en duelos muggles, usando su espada en el combate. Incluso si era necesario combinaba ambas habilidades en duelos mágicos, usando la varita también como la espada. Y con los muggles prefería solo usar la espada sin magia para no tener ventaja sobre sus contrincantes. 7. A Godric siempre se le describe como un hombre alto y musculoso, con melena pelirroja y ondulada, parecida a la de un león y una barba a juego. Tenía los ojos verdes, piel color melocotón y siempre se le representó en sus cuadros con su famosa espada, vistiendo túnicas rojas con adornos dorados. 8. La sala común de Gryffindor se encuentra en la Torre de Gryffindor. Su entrada es el 7º piso y está protegida por la pintura de la Dama Gorda, quien no deja que nadie que no sepa la contraseña entre. 9. Las escaleras que llevan al dormitorio de las chicas están encantadas para que ningún varón entre al dormitorio. Sin embargo, no hay encantamientos en la escalera del dormitorio de los hombres, por lo que las chicas pueden entrar a sus dormitorios, debido a que los fundadores creían que las chicas son más confiables. 10. Minerva McGonagall fue jefa de la casa Gryffindor desde 1956 hasta que fue nombrada directora en 1998. Se desconoce quién sustituyó su puesto hasta que Neville Longbottom se convirtió en el profesor de herbología y en el jefe de la casa en su vida adulta. 11. Gryffindor, al ser tan buen espadachín, quiso una gran espada para él, y en el mundo mágico no hay mejor espada que una forjada por los duendes y su plata pura, por lo que buscó al rey de los duendes llamado Ragnuk. Como rey, era el mejor forjador y le encargó una espada de plata pura de duende con rubíes engastados en la empuñadura. Ragnuk aceptó el trabajo y terminó la espada, pero esta le gustó tanto que trató de robársela a Gryffindor. Tras dársela, envió a un grupo de esbirros a recuperarla, pero todos fueron vencidos por Godric. Este se enfureció por tal truco, ya que había pagado por la espada. Hechizó a los duendes para que regresaran a informarle a su rey que si intentaba robarle una vez más la espada, iría tras él y lo asesinaría junto con todos sus súbditos. 12. Ragnuk nunca intentó robarle de nuevo la espada a Godric, pero en la comunidad de duendes comenzó un mito que decía que él había robado la espada a su rey. Este mito prevaleció en la comunidad de duendes muchos años, siendo una de las razones por las rebeliones sangrientas de ellos en el siglo XVII y XVIII, y hasta el presente muchos de ellos siguen pensando que el robo es real. 13. Uno de los poderes más grandes que tenía la espada de Gryffindor era la capacidad de adquirir poderes mágicos de aquellos a los que había asesinado. Por eso, después de que Harry asesinó al basilisco de la cámara secreta y su veneno había tocado la hoja, tuvo la capacidad de destruir Horrocrux. Dumbledore la usó para destruir el anillo Gaunt, Ron el guardapelo de Slytherin y Neville para matar a Nagini. 14. J.K. Rowling también fue clasificada en la casa Gryffindor por el sombrero seleccionador de Pottermore, la anterior página oficial de la saga, que ahora es Wizarding World. 15. Muchos miembros de la casa Gryffindor parecen tener un don para las transformaciones, como Albus Dumbledore y Minerva McGonagall, que fueron profesores de la materia.
James Potter, Sirius Black y Peter Pettigrew consiguieron ser animagos sin ayuda, y Hermione era un notable talento en la materia desde su primera clase. Los únicos Gryffindors que se conocen que eran malísimos en transformaciones son Nick, casi decapitado, y Neville Longbottom. 16. En las películas, Padma Patil, la hermana gemela de Parvati Patil, es vista como un Gryffindor, pero en los libros pertenece a la casa Ravenclaw. 17. Godric Gryffindor fue el mejor amigo de Salazar Slytherin. Se desconoce en qué momento se conocieron, pero fueron grandes amigos. Ellos reunieron a los otros fundadores para crear el colegio Hogwarts. Sin embargo, a pesar de ser amigos, tenían ideales distintos, y Slytherin no quería aceptar a nacidos de Muggles, solo quería enseñar a sangre pura, algo que los demás fundadores no aceptaron. Gryffindor discutió con Slytherin y su amistad terminó. El segundo abandonó el colegio tiempo después. 18. Como cada fundador tenía cualidades únicas, pensaron en una forma de seleccionar a sus alumnos en las casas tras su muerte. Fue como Godric se quitó su sombrero y decidió encantarlo impregnando de él la inteligencia de los cuatro combinada para que buscara en la mente de los nuevos estudiantes y colocarlos en una de las cuatro casas. Fue como el sombrero seleccionador nació. 19. En la piedra filosofal, Rubius Hagrid afirma que todos los magos tenebrosos y malvados han salido de la casa Slytherin. Esto no es correcto. Peter Pettigrew es un famoso Gryffindor que trabajó para Voldemort y traicionó a sus amigos, aunque Hagrid en ese momento no sabía esto. Por otra parte, Quirino Squirrel pertenecía a la casa Ravenclaw y fue poseído por Voldemort, aunque Hagrid tampoco lo sabía. Pero lo que sí sabía es que Sirius Black, un Gryffindor, había sido acusado de traicionar a los Potter, asesinar a Colagusano y estaba en Azkaban. Era considerado un mago malvado. Posiblemente Hagrid dijo lo anterior para motivar a Harry y no decirle sobre su padrino porque sería doloroso para él. 20. Luna Lovegood y Draco Malfoy son Gryffindors realmente, al menos en la vida real. Evanna Lynch y Tom Felton fueron clasificados en Gryffindor por el sombrero seleccionador del test de la página oficial de Harry Potter. 21. Existe un retrato de Godric Gryffindor en el castillo de Hogwarts. Este guarda un atajo secreto entre el rellano del séptimo piso de la gran escalera y la habitación lateral del vestíbulo. La contraseña para usarlo es Starshine. 22. Las dos reliquias que dejó Gryffindor, la espada y el sombrero seleccionador, tienen una conexión secreta que no muchos magos conocen. Y es que un verdadero Gryffindor siempre será capaz de desenfundar la espada de Gryffindor sacándola del sombrero seleccionador, como lo hizo en la saga originalmente Harry y Neville. 23. Si bien el punto fuerte de Godric eran los duelos mágicos, su segundo atributo mágico más grande eran los encantamientos. Es por eso por lo que fue capaz de crear al sombrero seleccionador, que es un artefacto mágico con conciencia e inteligencia de los cuatro fundadores, algo increíblemente difícil de hacer. Solo grandes magos en encantamientos habrían podido crear al sombrero. 24. La espada de Gryffindor fue usada para destruir el Horrocrux del anillo de los Gaunt, el guardapelo de Salazar Slytherin y asesinar a Nagini. 25. El nombre Gryffindor es la combinación de Griffin por el grifo, un animal fantástico con cuerpo de león, y la palabra d'or, que en francés significa oro o dorado, haciendo referencia a uno de los colores simbólicos de la casa. 26. Gryffindor fue un admirador de los Muggles. Se desconoce por qué, pero fue un luchador en contra de la discriminación de los Muggles por la comunidad mágica, quien los veía como seres humanos inferiores por ser incapaces de usar magia. Godric los admiraba por su inteligencia para valerse sin magia en la vida, y esto fue una de las razones por las que su amistad de años con Salazar Slytherin terminara. 27. J.K. Rowling dijo una vez en broma que si Godric Gryffindor todavía estuviera vivo, sería el calamar gigante que vive en el lago de Hogwarts. Eso lo convertiría en el animago más grande conocido y más antiguo en el mundo mágico. Y dijo que a la hora 11 de cada noche, el calamar volvía a convertirse en Godric Gryffindor para deambular por los terrenos del colegio, antes de volver a su forma de calamar.
Claro que todo esto fue una broma y no se considera canon. 28. Hace años se descubrió una nueva especie de araña que lleva el nombre de Gryffindor. Su nombre es Eriovixia gryffindori, y su nombre fue elegido debido a la semejanza de su cuerpo triangular de la araña con la forma del sombrero seleccionador, del cual, como ya dije antes, perteneció originalmente a Godric Gryffindor. 29. La creación de Hogwarts se debe a un sueño que tenía el padre de Godric Gryffindor, que tenía la idea de crear un colegio donde pudieran enseñar a los jóvenes magos a usar sus poderes mágicos. Por desgracia nunca pudo hacerlo. Su hijo continuó con este pensamiento y con ayuda de los demás fundadores se creó Hogwarts. 30. Gryffindor es la casa con más alumnos en el mundo. La mayoría de las personas que han hecho el test del sombrero seleccionador en wizardingworld.com han quedado en esta casa. 1. Comencemos con un dato que a muchos fans los tiene confundidos, al grado de hacer varios videos explicándolo, y aún así hay Potterheads que me vuelven a preguntar o decir súper seguros que el animal de esta casa es el cuervo. Pero no, canónicamente es el águila el animal representativo de esta casa, no el cuervo. El cuervo solo lo es en las películas, y es cierto que en inglés Raven es cuervo y que Claw es garra, pero aún así, el animal oficial de esta casa es el águila. Recuerden que las películas son una adaptación, pero no son el canon oficial de la historia. Eso solo son los libros y la página oficial de la saga wizardingworld.com. Por otro lado, su elemento es el aire y por eso sus colores son el azul y el bronce. 2. Rowena Ravenclaw nació en las Cañadas de Escocia, lo que demuestra en su fuerte acento escocés en las atracciones del Wizarding World de Orlando. Lo que no se sabe es si Rowena pertenece a la familia Ravenclaw o adquirió ese apellido al casarse, ya que su hija Elena también tiene ese apellido y la costumbre más común es que los hijos tengan el apellido de su padre. J.K. Rowling nunca ha dicho nada sobre esto, aunque hay una teoría que dice que sí es su apellido y que tuvo a su hija siendo soltera y le dio su apellido, siendo Rowena una mujer muy fuerte y orgullosa. 3. El jefe de la casa Ravenclaw es Filius Flitwick, y este estuvo a punto de ser seleccionado para Gryffindor por el sombrero seleccionador, pero tras una difícil decisión por parte del sombrero, lo puso en Ravenclaw. 4. Rowena siempre es descrita gracias a su estatua en la torre de Ravenclaw como una mujer extremadamente hermosa, pero de aspecto serio e intimidante, siendo alta, piel pálida, con ojos oscuros y cabello largo y negro. Se dice que por su porte e inteligencia era capaz de intimidar a todo Hogwarts. En cuanto a su vestimenta, en su cromo de rana de chocolate, la vemos con prendas típicas del siglo XVI y XVII, a pesar de que ella vivió en el siglo X, siempre con vestidos hermosos color azul. 5. Se dice que a pesar de ser una mujer orgullosa, callada e intimidante, por dentro era muy dulce y comprensiva. Muchos pensarían que estaría de acuerdo con Slytherin para no recibir nacidos de Muggles, pero Rowena no tenía ningún problema con eso. Ella aceptaba mestizos y nacidos de Muggles sin importar su sangre, solo tenía que ser inteligente y buscar la sabiduría. Veía en los Muggles ese deseo de buscar y conocer y por eso lo respetaba. 6. El fantasma de la casa Ravenclaw es la Dama Gris, quien no es otra que Helena Ravenclaw, la hija de Rowena Ravenclaw, quien al sentir celos de la sabiduría de su madre, le robó su diadema que se decía era la fuente de su inteligencia y huyó a Albania. Cuando Rowena estaba a punto de morir, quiso ver por última vez a su hija y envió al varón sanguinario a buscarla, pero él estaba enamorado de Helena y por su amor no correspondido, la asesinó cuando la encontró y se rehusó a regresar con él. Helena se convirtió en fantasma al no aceptar una muerte tan violenta y regresó junto con el varón sanguinario al castillo de Hogwarts, donde se convirtió oficialmente en el fantasma de Ravenclaw. 7. Después de que Slytherin y Gryffindor buscaran a Rowena para crear el colegio mágico más legendario de toda la saga, Rowena tuvo un sueño premonitorio.
Al menos eso dicen las teorías históricas del estudio de la historia de la magia y la historia de Hogwarts. En este sueño, Rowena Ravenclaw vio un cerdo verrugoso. Este la guiaba hasta un acantilado junto a un lago. El lugar era hermoso y supo de inmediato que era ese lugar donde el colegio debía ser construido. Este sueño le dio la ubicación exacta y hasta el nombre del colegio, ya que Hogwarts significa cerdo verrugoso. 8. Los Ravenclaw son alumnos de sabiduría, ingenio, intelecto y algunos otros son genios locos o excéntricos, por lo que los magos de esta casa han practicado magia que otras casas no practicarían. Por ejemplo, la magia tenebrosa, aunque no la usen para hacer el mal, la aprenden para comprenderla por amor al conocimiento. Unos pocos caen en ella como Quirino Squirrel. 9. Así como los alumnos de esta casa son sabios e inteligentes, tienen el defecto de ser sumamente competitivos, tratando de ser los mejores. Esto provoca grandes envidias y que se lleguen a apuñalar unos a otros para obtener mejor reputación o mejores calificaciones. 10. Una de las habilidades más grandes de Rowena Ravenclaw es la arquitectura mágica, donde se diseña construcciones con la arquitectura que todos conocemos, pero agregando encantamientos para lograr pasajes secretos, escaleras que se mueven o estructuras que cambian. Por lo que se sabe que fue Rowena quien diseñó las escaleras del colegio y que éstas cambiaran de lugar. También diseñó los pasajes secretos y una teoría dice que seguramente fue la creadora de la Sala de los Menesteres. Algo curioso es que el quisquilloso publicó alguna vez que Rowena tenía una guía exacta de cómo atravesar las complicadas escaleras del colegio. 11. La sala común de Ravenclaw se encuentra en la torre de Ravenclaw. Para llegar a ella se debe subir una escalera de caracol muy apretada. Tiene elegantes ventanas arqueadas y paredes adornadas con sedas azules y bronces. Su techo está pintado con estrellas. Junto a la puerta que conduce a los dormitorios hay una estatua de Rowena Ravenclaw de mármol blanco. 12. Se teoriza que Rowena era muy buena en la adivinación. Esto por el sueño que tuvo del cerdo verrugoso y la ubicación de Hogwarts. Sin embargo, esta clase de adivinación no es como la de Gellert Grindelwald, quien tenía visiones muy seguido del futuro. Tampoco es como la de la profesora Trelawney con trances. Esta solo era por medio de sueños y no era una habilidad muy habitual. 13. A diferencia de las otras casas para entrar en la sala común de Ravenclaw, no se necesita de una contraseña como sucede con los Gryffindors, sino que es necesario responder un acertijo lógico dado por una aldaba en forma de una águila de bronce. Esto puede ser de poca seguridad ya que muchos magos inteligentes podrían entrar, pero según Ravenclaw, la mayoría de los magos no tienen mucha lógica en sus cerebros por el exceso de magia. 14. Se desconoce totalmente otro jefe de casa que no sea Filius Flitwick, quien enseña encantamientos desde 1971. Probablemente siga en el colegio dando clases y siendo el jefe de Ravenclaw. 15. En algún momento, Rowena creó un objeto mágico muy poderoso, llamado después como la diadema de Ravenclaw. Esta reliquia de la casa Ravenclaw, se decía, tenía la habilidad mágica de hacer más inteligente y sabio a su portador, aunque esto jamás se probó en su totalidad. Tenía un zafiro azul en forma de óvalo y una inscripción que decía: "El ingenio sin medida es el mayor tesoro del hombre". Rowena siempre tenía puesta esta diadema y de ahí muchos pensaban que emanaba su increíble inteligencia, aunque muchos otros creen que la diadema era una simple diadema. Por desgracia, Voldemort la profanó y la convirtió en uno de sus Horrocrux, siendo destruida finalmente en la Sala de los Menesteres. 16. Rowena fue la primera fundadora en morir y las leyendas decían que su muerte prematura fue a causa de un corazón roto. Si bien la comunidad mágica no conocía toda la historia o la verdadera historia, se sospecha que fue por el distanciamiento con su hija Helena que cayó enferma. Y es que dicen que solo un mal amor vence a la más grande inteligencia. 17. La amiga más cercana de Rowena fue Helga Hufflepuff. A pesar de eso, no tuvo la confianza de contarle lo sucedido con su hija Helena y que había perdido la diadema.
Esto se debe a su carácter orgulloso, ya que a pesar de sentir cariño por sus amigos, los demás fundadores, siempre guardó la distancia y no compaginó de una manera más sentimental y cercana con ellos, como lo hizo por ejemplo Gryffindor con Slytherin, que tenían una gran amistad hasta su pelea. 18. Gilderoy Lockhart es un Ravenclaw, algo muy curioso, ya que lo menos que tiene es sabiduría. Es probablemente una de las selecciones erradas del sombrero seleccionador, ya que se ha visto a lo largo del tiempo que no es un sombrero infalible, aunque él diga que nunca se ha equivocado. 19. Rowling eligió el águila como el animal de Ravenclaw porque en muchas culturas este animal es un símbolo para una visión más amplia y la fuerza de la mente y el corazón, rasgo que un sabio tendría. 20. Hermione Granger estuvo a punto de ser seleccionada a la casa Ravenclaw. Esto se revela en Harry Potter y la Orden del Fénix, pero el sombrero seleccionador se decidió por Gryffindor, lo que Hermione agradece muchísimo. 21. Basil Fronczak, uno de los magos más famosos que fue director de Hogwarts y Ravenclaw, era un erudito que fue director antes de Armando Dippet. Un retrato de él está colgado en la oficina del director. El retrato de este mago es un homenaje directo al escritor Henry James, uno de los favoritos de J.K. Rowling. 22. Se dice que los conocimientos de Rowena Ravenclaw en la historia de la magia eran muy vastos. No había otro mago o bruja que conociera más del tema en su época, y eso es interesante ya que se desconoce mucho sobre la magia antes de la creación de Hogwarts. Hasta la fecha los estudiantes usan su retrato para estudiar historia de la magia, siendo uno de los retratos más útiles entre todos los de los fundadores. 23. La bruja Isol Sire, fundadora del colegio Ilvermorny de magia y hechicería, quería ser una Ravenclaw cuando era pequeña, pero jamás pudo asistir a Hogwarts. Por ello, el uniforme de Ilvermorny es de color azul al ser inspirado en la Casa de la Sabiduría de Hogwarts. 24. El águila, como he dicho, es el animal de Ravenclaw, aunque lleve el nombre del cuervo en su nombre. Lo curioso es que Helena huyó con la diadema de su madre Albania, que es considerada la tierra de las águilas. 25. En los primeros borradores, Rowling había planeado llamar a Helena Ravenclaw como la Dama Susurrante, pero al final decidió bautizarla como la Dama Gris. ¿Qué nombre les gustaba más a ustedes? 26. Ravenclaw es una casa que no tiene rivalidad con otras y es la única que no sabe que su fundador haya tenido un duelo con otro. Por ejemplo, todos sabemos de la discusión entre Slytherin y Gryffindor y otros pocos sobre el duelo entre Helga Hufflepuff y Salazar Slytherin, pero jamás se ha hablado de que Rowena Ravenclaw haya tenido una discusión o un duelo con otro fundador. 27. Ravenclaw es la única casa que no ha tenido un protagonista en un libro o película de Harry Potter, siendo que Harry es Gryffindor, Albus Severus es Slytherin y Newt Scamander es Hufflepuff. Aunque se especula que en Hogwarts Legacy el estudiante principal sería Ravenclaw, al no haber un estudiante secundario que se haga su amigo de esa casa, solo de las demás, quedando bastante bien que el protagonista fuera Ravenclaw. Aún así, es una de las casas más queridas por los fans, al grado de estar casi a la altura de la popularidad de Slytherin.